Tenemos hoy con nosotros a un trío de tertulianos de lujo. Yo, la verdad es que de lo más orgulloso que estoy de este programa es primero del equipo que tengo, que es la Monda Lironda, y luego de los tertulianos. Tenemos los mejores tertulianos del país. Tenemos gente sensata, inteligente, cordial, divertida. Y, pues, ¿qué quieren que les diga? Me gusta mucho cómo funciona esta tertulia. Don José Carlos Rodríguez, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Yo estoy estupendamente. Bueno, pues... Como no, si estoy aquí con amigos, pues estoy fenomenal. Tertulia. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Encantado de asistir a esta tertulia Pero cansado, tan divertida. Pero cansado, ¿a que sí? Sí. Sí. Don Mario Noya se ha pegado un tute con las elecciones americanas. Sí, Luego sí. hablaremos un ratito de ello, pero antes tenemos que dedicar unos minutos a Begoña Gómez, hombre, a Begoña Gómez y al gran ausente de ayer, que es Pedro Sánchez. Y por último, don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Muy bien, he hecho un toro, aquí estamos. Además, hay que hecho un toro en el toro. En un toro, en el toro. Sí. Bueno, pues ayer la comparecencia de Begoña Gómez, pues iba a decir que no dejó sorpresas, pero sí dejó una no tan... Sí, yo creo que es una sorpresa. Vamos a ver, Begoña Gómez acudió a la Asamblea de Madrid, estuvo arropada ahí por Juan Lobato, al que le tocan todos los marrones del mundo mundial, y es un chico, pues en fin, así apocado, tímido y obediente, y pues nada, había que arropar a Begoña Gómez, y la arropó. Begoña Gómez llegó allí y dijo, pues no voy a declarar. Y el gran ausente fue su marido, Pedro Sánchez. Podía haberse vuelto de Bakú un día antes, porque ya no tenía agenda oficial, y se quedó un día más en Bakú para no estar arropando a su mujer. Vamos, este tío es lo más cobarde del mundo, o sea, es que es hasta extremos insospechados, o sea, huye de Paiporta dejando tirado al rey. Dice que quiere mucho a su mujer, pero la deja ahí a los pies de los caballos para que se coma ella el marrón, en lugar de estar, si como él dice es inocente de toda inocencia, pues leches, qué oportunidad perdida para estar allí apoyando a su mujer, ¿no? Y para aprovechar las cámaras y denunciar, esto es una cacería política, es intolerable, aquí está mi mujer para dar la cara, pero desde luego esto es infame. Es un cobarde, no protege ni a su mujer, es una cosa... Bueno, es que lo está diciendo usted. Pero es que se sabe que Sánchez es una persona que mata a todo el mundo. Yo estoy convencido que el matrimonio Sánchez no acabará bien, no puede acabar bien. Es decir... No que vaya a haber una tragedia familiar, pero simplemente yo creo que la situación entre ellos dos tendrá que deteriorarse por fuerza, porque Pedro Sánchez no estuvo simplemente para que no se le asocie. Es decir, ha dejado a su mujer directamente como el sujeto en cuestión, sin ninguna relación con él. En este caso ha ejercido como Pedro Sánchez el presidente, que para lo que le conviene ejerce de eso en el sentido de su propio interés, por supuesto, no de presidente de los españoles. Es una persona que carece de empatía y que actúa solo, bueno, con su cálculo personal, que es un cálculo político, que es un cálculo personal, porque aquí se mezcla todo, ¿no? No deja a los valencianos solos en medio de una tragedia, no va a dejar a su mujer. Sí, bueno, pero es que vosotros acordaos cuando llegaron a Paiporta, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el rey, con los reyes, vamos, había que ver a Pedro Sánchez con una sonrisa el tío de oreja a oreja, haciéndose el simpático, porque carece de empatía, realmente no. No, porque entonces... ese gesto de la sonrisa es el típico gesto nervioso del narcisista, que se sabe en una situación comprometida y no es capaz de adaptarse a ella porque está simplemente pensando en su propia imagen. Es decir, se siente desubicado. Es una reacción puramente de un narcisista. Esa sonrisa en el momento inoportuno es propio del nerviosismo de alguien que no sabe integrarse, digamos, en el contexto de una situación, sino que solo está pendiente de lo que le puede pasar a él o de lo que pueden pensar de él. Eso es, vamos, de libro. Sí. Porque es una pregunta que no sé si sabemos la respuesta. ¿Por qué no acudió Begoña Gómez a la cumbre de Bakú? Por cierto, me emociona en Bakú, la cumbre del clima en sí. Bakú. Madre mía. Señores, busquen Bakú Google. ¿De qué vive Bakú? Bueno, de qué vive toda Azerbaiyán.
y luego... Sí, lo dijo el presidente de reflexiona. Azerbaiyán. Dice, aquí la Comisión Europea pues, poniendo a parir los combustibles fósiles y acaban de firmar con nosotros un acuerdo para duplicar el suministro de gas a Noruega no Azerbaiyán. presume de ser el país más electrificado y lo hace precisamente vendiendo a expuertas Bueno, petróleo. Noruega, por cierto, es un ejemplo de ojalá tuviéramos una izquierda derecha o centro o lo que sea como la Noruega, porque Noruega el petróleo lo gestiona el Estado, pero tiene ahí un fondo soberano, Eso es. etcétera, que les hace rentabilizar muchísimo la inversión en petróleo. O sea, los beneficios obtenidos por el petróleo. Digo, la pregunta, ¿por qué no fue Begoña a Azerbaiyán? ¿Lo sabemos? No lleva trampa. No lo sabemos. Bueno, No, que quiere ella- decir que ahí, como les guste, ¿va? Y además, en las cumbres, las Igual es por lo parejas, que digo yo. Que los empieza- cónyuges, o como se dice ya, los cónyuges... Cónyuges. Los cónyuges en el Parlamento. masculinos y femeninos, o femeninos, quiero decir, de los jefes de Estado o de gobierno, les preparan agendas alternativas para demostrar que todo esto tiene una ramificación social, etcétera. Pregunto que por qué no ha ido. Porque si Begoña Gómez no va a acudir a un juez, no se va a presentar ante un juez, porque va a trabajar SIC al G20. Al G20, sí. Vas a trabajar, no te paga nadie por ese trabajo, y no está especificado. Además, la carta que se intercambiaron con la esposa de Lula, decía, estoy deseando conocer la agenda que me vais a preparar, porque no lo saben. Pero quiere decir, a Begoña Gómez no la han sacado del país en estas fechas y ha tenido que comparecer en territorio hostil, que es la Asamblea de Madrid, y sí la van a sacar cuando tiene que comparecer ante un juez. Digo, me parece relevante, ¿no? Quizás es solo cálculo político por parte de su marido. Pero bueno, sí, puede ser, porque a lo mejor la imagen era que desfile como una mártir, que la linchen, que ponga carita y que nos salga bien la jugada. Y sin embargo, cuando va el juez, nos la quitamos de en medio y la sacamos de España como si fuera un delincuente. Que por cierto, esto que dijo Vox, lo dije yo la víspera de que lo propusiera Vox, no quiero decir con esto que me esté escuchando Vox, solo faltaría. Pero yo no sé si el PSOE de hecho está provocando un conflicto que ponga al juez. Están intentando que el juez se equivoque de todas, ¿no? Y no sé si le están intentando hacer un liaño. ¿Os acordáis de que al juez liaño lo empuraron en el caso Prisa cuando adoptó medidas cautelares contra Jesús de Polanco? Me acuerdo perfectamente. Dijo, si este señor va a abandonar el país, que lo comunique. Y entonces en los medios de la canallesca izquierdista dijeron, el juez Liaño le ha quitado el pasaporte a Polanco. Bueno, es Polanco, que, sí. que lo Es que apartaron de la... no es el único juez. Sí, claro, pero si vamos a ver si tú estás... se lo han hecho varios. Si tú estás investigando a un tipo y se va del país o crees que se va del país, dices, ni se te ocurra salir del país. Entonces yo no sé si están empujando al juez a que tome una medida ya de esta gravedad, de este alcance, para que digan mañana a todo trapo en la Checa de Torre España y tal, que titulen, ¿no? Un juez arrebata el pasaporte a la esposa del presidente del gobierno y ponerlo ya contra el paredón de la... Yo creo que iban buscando. Yo creo que eso, sí, Yo creo que iban buscando eso. Lo que pasa es que se han encontrado con un juez que tiene muchísima experiencia. Y yo creo que... Y que ha aprendido en cabeza ajena. Yo creo que algo de sentido político también tiene, en el sentido de que yo creo que también se hace esos cálculos y no quiere tomar una decisión que le ponga a él en una situación vulnerable frente a la opinión pública y actúa con bastante sentido común y bastante cabeza. Pero yo creo que sí le están buscando las cosquillas para que... Ahora, que te la lleves a Brasil como si fuera el Dioni. ¿Dónde se fue el Dioni?
A Brasil. ¡A Brasil! Bueno, yo siempre ya he contado algunas veces aquel reportaje hilarante de la BBC sobre el tío que se había fugado del asalto al tren de Glasgow, que se había fugado con el botín a Brasil, ¿no? Sí. Y entonces la BBC, cuando ya el tío tiene 70 años, poco antes de que volviera a Inglaterra a entregarse a la justicia, porque ya no iba a pisar la cárcel, pues ya le entrevista a la BBC allí, y entonces le dice al tío, bueno, ¿y cómo es la vida aquí en Brasil? Y entonces está el tío con 2 garotas brasileñas que le sacaban 2 cabezas, ¿no? Una a cada lado. Y entonces así agarrado a las 2 garotas dice, bueno, hemos venido a este mundo a sufrir y aquí estoy sufriendo, ¿no? Por otro lado, sobre la comparecencia, hay un momento en que una diputada de Vox llama autócrata a Sánchez y le dicen, oiga, mantenga usted el decoro. La manía que han cogido ahora las presidencias de los parlamentos para decirle a un tipo qué puede y qué no puede decir, que no sea absolutamente escandaloso. No está llamándole hijo de no sé cuánto, no está... Bueno, no está diciéndole descanse en paz, versión Telecinco, ¿no? No le está llamando HDP. El finado HDP Pedro Sánchez. No, pero quiere decir, o sea, evidentemente está haciendo un juicio político de un tipo que está atentando contra las libertades en España. Ya está. Y lo está diciendo y no tienes nada que decir. Es más, eso que se dice ahora, ¿no? Y que se borre del diario de sesiones. ¿Para qué? Para que en los libros de historia luego los niños no sepan qué pasó y qué buenos eran los socialistas. Mire, mira, abuelito, sácame otra vez el diario de sesiones, a ver qué decía la pasionaria y Pablo Iglesias y ella. ¿Cómo refulgen los campos de Castilla? Pues no, señores, esos tipos amenazaban de muerte a los enemigos en el Parlamento. Si pides que pasen la goma de borrar, es más difícil restaurar la historia. No te quiero ni contar hoy en día en que hemos caído en la paradoja de la digitalización, que pensábamos que la digitalización nos iba a ayudar a almacenar infinitamente todo el saber y nos hemos encontrado con que no, con que va a ser más difícil registrar lo verdaderamente sucedido si a alguien le da por borrar, porque no queda un rastro físico. Yeah. No queda un rastro físico. O que eso ya pasa, vamos a ver, claro, imagínate, Dios no lo quiera, que Disidente un día cierra y tú decides acabar con Disidentia. Pues no vas a seguir pagando por los archivos. Si no funcionan los mecanismos arbitrarios de la red que preserva páginas web históricas, Disidentia no ha existido nunca. No. Y le vas a tener que convencer a tus nietos de que tuviste un medio que provocó un debate en España. No sé si somos conscientes de lo tremendo que es eso. Bueno, ahí tienes la noticia de La Vanguardia, ha decidido que sale de Twitter, porque considera que es una red de desinformación. Sí, o sea, precisamente la red en la que se informa todo el mundo, prácticamente ya, salvo el que no se resista, claro, y llega un medio y dice que es la red que se sepa porque es la red de desinformación. Desde luego, yo creo que no se puede ser más cenutrio. En el caso de La Vanguardia, seguramente hace una contribución a rebajar el nivel de desinformación en Twitter. Sí. Pero bueno, Mario, que di a los oyentes que eso pasó en la Asamblea de Madrid con la portavoz de Vox. Sí. La portavoz de Vox, la que llamó, no fue tirano, ¿cómo autócrata. fue? Autócrata, llamó autócrata. Fue bastante precisa. Autócrata a Pedro Sánchez y la respuesta de la presidenta de la Asamblea, la verdad es que fue chocante. Yo la vi en directo y dije, pero ¿qué está diciendo? Por cierto, y encima luego hay presidentes de asambleas que son un poquito ignorantes. Bueno, tampoco se puede saber todo en la vida, pero yo recuerdo a Fran Carrillo, cuando era diputado autonómico andaluz, puede ser, empezó una comparecencia diciendo, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Y le dijeron, por favor, decoro parlamentario, por favor, y el otro...
un momento, señor. Sí. Un momento. Por favor, no, por favor, decoro parlamentario. Dice, no, es que esto viene en el diario de sesiones del Congreso y fue una frase célebre del presidente de la República, Estanislao Figueras, hablando precisamente de la calaña de los políticos de su época. Y entonces, ¿qué dices? Claro. Pues no se sé. le queda la clase de historia a esta señora. ¿Qué diría hoy Señoría? ese buen hombre? Porque eso ya se le queda cortito. Sí, el problema que tuvo Fran Carrillo es que es un fuera de serie y está un poco por encima de lo que hay Claro. en un parlamento, por desgracia. Por cierto, lo de La Vanguardia es nada, pues lo que hacen las élites periodísticas españolas, hacer seguidismo de lo que hacen por ahí fuera. Es que lo ha hecho The Guardian Claro, primero, eso es. que es Eso es. es el periódico estupendo global. Sí. Es junto con El País y el New York Times puede ser como la Trinidad para los progres, ¿no? No les importa publicar repugnantes viñetas antisemitas los lunes, martes, miércoles. Creo que el jueves descansa el Goebbelsito de turno y el viernes ya otra vez. Pero, fijaos, no, vamos a salirnos de Twitter que se desinforma. Pero es muy interesante porque... Qué basura son. ¿Recuerdan ustedes que hace 3 años o algo más se produjo un movimiento dentro de lo que son los usuarios de Twitter conservadores o de la derecha diciendo vamos a abandonar Twitter? Y el argumento era porque es que nos censuran, no nos dejan poner lo que queremos, nos borran los mensajes, nos bloquean. Claro, nos el argumento completamente distinto. Claro, y ahora los progres se van porque no se censura a los otros. No se borra. Claro. No, pero coincide es que hay gente que básicamente- dice lo que quiere y dice, anda, leche. No, pero sí. esto coincide básicamente, es evidente, con la victoria de Donald Trump, con Elon Musk que está con él. a Un momento, morir. ha pronunciado usted la palabra clave, Trump. Vamos a entrar a analizar ahora la victoria de Donald Trump, sus nombramientos, pausa publicitaria y le devuelvo la palabra. Bueno, antes he dicho que tengo el mejor equipo del mundo. Tengo que matizar, porque tengo un equipo un poco indisciplinado. He dicho que no se dice el número de la lotería del Toro TV en antena y se empeñan en decirlo. Estás como las maracas de Machín, don Luis. Da ¿Cómo no se va a mala, decir el da número? mala suerte. ¿Pero cómo va a dar mala suerte? Don Luis, yo vengo aquí a la batalla. Eso es a lo que vengo. Yo aquí no trabajo, yo vengo aquí a la batalla, soy un guerrero. Hay un problema entre Don Luis y yo. No quiere decir el número y yo vengo a decir el número, sea como sea. Ya saben que tenemos lotería este año en el Toro TV y vengo a decir el número. Pero claro, en español no. Echa la ley, echa la trampa. Y hablando de trampas, qué mejor que decirlo en Azerí, donde está nuestro amado líder en Azerbaiyán, el señor Pedro Sánchez. ¿No vas a decir en Azerí? En Azerí venimos hoy a decirlo. Y no solo yo, algún tertuliano también va a tener que decirlo en Azerí. Comenzamos, apunten en el chat el número, pero en este caso en Azerí. Empezamos. Dokuz, Sibir, Alti, otra vez, Alti y Dord. Señor Javier Venegas, aquí lo tiene, ¿puede decirlo, puede repetirlo? ¿Por qué me lo pasas a mí? ¿Me haces este marrón? Mis amigos. Usted se lo pasa a quien quiera después. A ver, Aquí lo tiene, en Azerí, efectivamente. pues Docus, Sifir, Alti, Dor. ¿Alguien más se atreve? Don Mario, a ver, por ahí. Lo de la diéresis en lado, ¿cómo se pronuncia? Como en alemán, Dior. Bueno, no soy especialista. El Dokuz, el Sifir, el Alti y el Dord. Pues ya lo saben. 12 millones de euros. No, tienes que decir Doku, Tutuku. Pues ya lo saben. Oye, lo lo de saben. la diéresis hay que preguntar a la embajada. Cuando vuelva, cómo se cuando vuelva pronuncia, Pedro Sánchez, le la preguntamos. diéresis, sí. Ya saben, para ustedes y para Eso, los azeríes. decirlo en Azerí no da mala suerte. Efectivamente. Ya saben que pueden comprar el Bueno, lo sé número yo, de lotería del Club de Amigos del Toro TV en loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV, o si se acercan aquí a nuestra sede, a calle Modesto La Fuente 42, preguntan por Olga Berganza, que es una mujer majísima, pues se lo va a vender, porque yo, don Luis, lo tengo que decir, estoy convencido de que este año toca. Ya lo saben. Yo ya tengo mis décimos de lotería. Ya somos dos. Sí, porque Claro, yo voy a además- tener que comprar lotería de aquí, claro. Hombre, por obviamente. supuesto, usted y todos los que nos están oyendo. Sí, señor. Bueno, pues en fin, hemos llegado a un ten con ten. No se dice el número, pero echa la ley, echa la trampa. En Azerí sí vale. Ayer lo dijimos en Klingon. Y en serio. Y esperen a lo que viene mañana, que esto va a ser un día day to day, que se suele decir. Y que estén atentos. Bueno,
En Estados Unidos, pues ha ganado Donald Trump, se está produciendo un liberal meltdown, o sea, una especie de disolución de los progres que no saben lo que pueden hacer. Hay vídeos de mujeres votantes de Kamala rapándose la cabeza y juramentándose para no tener relaciones sexuales en protesta por la pues ya se lo pierden, la victoria de Trump. Claro. Bueno, en fin. ¿Qué iba usted a decir, don Javier Venegas, que le he quitado la palabra? Pues se me ha ido el santo del cielo. Bueno, pues entonces hagamos una cosa. ¿Qué les parecen a ustedes los nombramientos que está haciendo Trump? Porque venía don Mario Noya como muy... No quería decir algo importante. A ver. Algo importante, hablando de la cuestión de la postura de Donald Trump con Putin. Cuidado que ha habido el primer movimiento y no es precisamente amigable. Es decir, una de las cuestiones fundamentales que posiblemente haga que Donald Trump sea bastante más exigente con Putin es la cuestión de Corea del Norte. Es decir, ya han aparecido las primeras tropas norcoreanas en el frente ucraniano. Y esto, lógicamente, es una piedra de toque que no es del agrado de la Casa Blanca, de la nueva Casa Blanca. Tan es así que han adelantado urgentemente el suministro de un nuevo carro de combate, específicamente norteamericano, que es una auténtica bestia, y lo acaban de suministrar a la carrera a los ucranianos. Es decir, es un signo para aquellos que decían que con Donald Trump Putin iba a llegar hasta París. Bueno, pues la política a veces es el arte de lo posible y sobre todo es el pragmatismo, y todo presidente y todo político medianamente sensato suele ser pragmático y no se deja avasallar. Fijaos lo que son las cosas y cómo funciona la intoxicación y cómo se generan ideas que se quedan ahí cinceladas en el imaginario popular, aunque no tengan conexión con la realidad. Lo de la colusión rusa o de Trump con Rusia, ¿no? Pero si la colusión ha estado con los políticos europeos antes de él. Bueno, pero ¿quiénes estaban haciendo uña y carne con él? No solo con él, sino con Irán, es decir, con una serie de... No solo, es que Obama claro que Obama le dijo a Putin, a su esbirro en aquel momento, a Medvedev, le dijo: oye, ¿os importa que me asegure la reelección y después seguimos hablando del desarme o de no desarme o de qué hacemos con nuestras vidas armamentísticas? Obama. Y el famoso caso de la colusión rusa, lo que hay que investigar es precisamente qué hizo el equipo de Hillary y después el equipo de Obama con Rusia para laminar a Trump. Y la increíble y la maravillosa y estupenda jugada de convertir a Irán en una potencia local. Es decir, eso entraba dentro de la geopolítica pensando que iba a ser un agente estabilizador, ni más ni menos. Pues, es decir, esto no viene de Donald Trump. Por eso yo lo he llegado a escribir, que esta gente es responsable incluso de haber obligado a emprender una guerra a Israel. Es decir, porque colocaron a Irán en una posición de fuerza, sí. En la que se fue creciendo y en la que Europa además fue completamente cooperadora. Es decir, aquí la historia, como decía muy bien don Mario, hay que tenerla muy bien escrita en papel, y aunque esté en soporte digital, pero también en papel, para recordar la connivencia también de la Unión Europea con Putin, claro. Las relaciones de primeros ministros o cancilleres alemanes, asesores de primerísima línea de Angela Merkel, que mal ha envejecido Angela Merkel, por cierto, la política, que estuvieron mirando para otro lado. Estuvimos mirando invasiones, y estuvimos mirando todo tipo de salvajadas que cometía ya entonces Putin. Y todo el mundo, incluso Obama, hay un cronista que estuvo con él, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que en un libro que escribe sobre las acciones secretas de entonces, en las guerras secretas o las guerras encubiertas, él decía que precisamente Obama consideraba que en ese momento Putin le era útil
de cara a su propia política. Es decir, y le consintió absolutamente todo. Entonces, ahora decir que con Obama Putin va a arrasar el mundo, pues hombre, yo no lo sé, no soy futurólogo, eso es política ficción, ya lo veremos. Sí. Ahora lo que sí sabemos es lo que ha ocurrido anteriormente. Las nominaciones de Trump, bueno, están generando yo creo que se han acabado las palomitas en Estados Unidos. Y las alitas de pollo, que es lo que compra esta gente cuando quiere ver espectáculos, acontecimientos multitudinarios como la Super Bowl, ¿no? Está haciendo nombramientos que están descolocando a todo el mundo. Sí, evidentemente los progres están a punto de tirarse todos por un barranco, pero ya digo que los republicanos también andan a veces sorprendidos. ¿Cómo no sorprenderse con cualquier cosa que haga este hombre, ¿no? Y bueno, ya veremos, porque tienen que pasar por las confirmaciones en el Senado, etcétera, pero bueno, el Senado está en manos republicanas. Lo que pasa es que había un movimiento que él quería poner a Rick Scott, al senador por la Florida, como líder de la mayoría en el Senado, y no ha salido. Ha salido un John Thune que fue bastante crítico con Trump en el pasado, ¿no? A ver qué sucede ahí. Ha puesto a Marco Rubio en el Departamento de Estado, y entonces el mundo el cubaneo de la Florida está dando palmas con las orejas, y muchos hispanos están naturalmente orgullosos porque es la primera vez que un miembro de la comunidad ostenta ese o está presumiblemente no va a tener mayores problemas en poder ejercer el cargo, pero lo cierto es que choca con el resto de los nombramientos que viene haciendo Donald Trump, y que ha habido mucha polémica porque se pensaba que ese cargo iba a desempeñarlo Rick Grenell, que fue un embajador norteamericano muy combativo. Fue embajador en Alemania, creo recordar, y se las tuvo tiesas con Alemania precisamente en el primer mandato de Donald Trump. Vamos a ver, porque además a Grenell no la ha puesto a ningún sitio. Y luego, Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, señor, no solo es demócrata, ex candidata o es aspirante demócrata a hacerse con la nominación del partido para disputar la Casa Blanca, súper crítica de la política exterior americana que se ha seguido en los últimos tiempos, y con absoluto enemigo número uno para el Deep State norteamericano, que la incluyó en listas de sospechosos de terrorismo. ¿Dónde la ha puesto? Directora de Inteligencia Nacional. Que es como, ¿queríais un poquito de caldo? Pues tomad 2 tazas ahora y os las apañéis. Un barreño. Y os las apañéis con esto. Es igual que si a Kennedy finalmente le propone algún cargo que tenga que ver con sanidad. Con sanidad en Estados Unidos, porque Kennedy ha sido muy, muy crítico con la industria farmacéutica, ¿no? Mike Huckabee, el nuevo embajador en Jerusalén, en Israel. Bueno, esto es un movimiento que va a reforzar muchísimo a la derecha israelí, y que habla también mucho de cómo está el patio de los afectos por Israel en Estados Unidos. Mike Huckabee fue gobernador de Arkansas y es uno de los grandes referentes de la derecha religiosa, por decirlo así, sobre todo evangélica. Y fuera de Estados Unidos se desconoce que el grupo más sionista, con una diferencia tremenda sobre todos los demás, incluidos los judíos, es el de la derecha evangélica, que son más sionistas que Ben Gurión, más que los judíos de Estados Unidos. Sí, porque hay judíos de Estados Unidos claramente antisionistas. Sí, exacto. No, y además hay algunos que ya están lindando en el autoodio directamente, ¿no? Entonces, ponerle como embajador de Jerusalén... Es una tradición bastante acendrada dentro del judaísmo, el autoodio. Sí. Siempre ha habido... Huckabee además tiene una posición muy dura con los palestinos, o tenía, veremos a ver cómo sigue, ¿no? Y luego la ha liado parda, veremos a ver por dónde sale aquí esto, con su nombramiento o con su candidato para fiscal general. Sí. Matt Gaetz es un elemento de cuidado, por decirlo suave. ¿Por qué? Es muy bocazas, es muy...
no es el tío más fino del planeta y estas las ha tenido tiesas incluso con buena parte de los republicanos. Es más, los republicanos han estado matando en las cámaras en la pasada legislatura, que destrozaban su propia mayoría, y Matt Gaetz era uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando se escuchó esto, cuando se propuso, ayer en Twitter alguien puso como las transcripciones que se hacen siempre de murmullos en la sala y tal. Creo que los republicanos empezaron a bufar. No puede ser que haya puesto a Matt Gaetz. Así que, de hecho, yo no tengo tan claro que vaya a salir. Que Gaetz vaya a salir y que los republicanos en el Senado le digan a Trump: no te pases, macho, que este es un elemento. Por otro lado, es el típico descarado que provoca entusiasmo en el personal. Hay por ahí un vídeo rodando en Twitter donde se le acerca una periodista de mucho progreso y le dice: señor Gaetz, ¿es cierto que usted ha dicho que las mujeres que van a las manifestaciones a favor del aborto son feas? Y dijo: sí, lo he dicho. Y entonces la otra le da lección y dice: ¿y no considera usted, qué tiene usted que decir a aquellas personas que consideran que sus palabras son ofensivas? Se le queda mirando y dice: bueno, pues que se ofendan. y siguió adelante, ¿no? Así que, no, veremos. En defensa también ha provocado muchísima estupefacción general, sí, porque se ha decantado por un tipo que no estaba en ninguna quiniela, que se llama Pete Hegseth, que es presentador de Fox News y veterano de guerra. Y un gran defensor de los derechos de los veteranos. Exacto. Yo creo que es un hombre muy formado, ¿eh? No, es que de imbécil no tiene nada. Es un hombre con una gran además, formación. Yo creo que es miembro del Manhattan Institute, que para mí es uno de los más potentes think tanks que hay en Estados Unidos. Hay otros que tienen mucho más nombre, pero el Manhattan Institute, Manhattan Institute tiene una publicación que se llama City Journal. Es una maravilla. Que, por favor, léanlo todos los días de su vida. Mario, no es inglés, no pasa absolutamente nada ya. Con los programas de inteligencia artificial te apañas. Exacto. Porque son, pero de un nivel extraordinario. Y veremos también si pasa o no, que yo creo que no va a tener demasiada. Y una más que también te dice por dónde van los tiros de Donald Trump. El nombramiento de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional. Kristi Noem es una gobernadora que es de la derecha dura americana, del interior del país, creo que es de Dakota, ¿no? Y tenía bastante buena prensa hasta que publica su libro de memorias. Es una señora de me acuerdo de rancho. Asunto, sí, es verdad. Y dijo: pues tenía un perro por ahí que la verdad es que me las liaba y no se podía hacer nada con él y le tuve que matar. Le montaron una que no veas. Se acabaron además todas sus aspiraciones a cualquier cosa en ese momento. ¿Qué ha hecho Trump? No, la pone como secretaria de Seguridad Nacional. Y además es de un territorio que no es fronterizo, entonces también ha sorprendido a la gente por ahí. Pero bueno, ya veremos. Los nombramientos de Trump, en líneas generales, son impredecibles, como siempre. Todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y de qué hace este elemento. Y luego, lo cierto es que la primera administración mal no se le dio en términos de resultados, porque es verdad que acaba quemando a un montón de gente y destituyendo a un montón de gente. Sí. Yo hablaba el otro día con un amigo que tiene bastante acceso a los círculos de poder en Estados Unidos y me dice: esto se lo va a cargar a todos. Dice: no va a terminar ni uno la legislatura. Y dice: y veremos a ver si a Marco Rubio no le hace una envolvente, porque Donald Trump en este tipo de cuestiones tiene algo que evoca a su amigo Netanyahu, que es que pone a los que quiere machacar, les da cargos. A los que quiere machacar les da cargos. Veremos a ver. Ya digo que compren palomitas, alitas de pollo, lo que sea que ustedes tomen cuando ven películas de Netflix, porque lo de los nombramientos y lo de las famosas audiencias, los hearings en el Senado prometen ser interesantes. ¿Sí? No, pero yo creo que, no lo sé, no estoy allí, vosotros estaréis igual, más informados que yo, pero yo pienso que en esta ocasión no hay ninguna improvisación. Puede ser que los nombramientos sorprendan, puede ser que los adversarios no los esperen,
pero yo creo que son nombramientos, sobre todo en lo que es seguridad nacional y política exterior, que parecen bastante pensados respecto a una serie de objetivos. Está claro que, por ejemplo, en seguridad exterior, no solo el secretario, sino los asesores, tienen un perfil muy duro. Es decir, son todos, creo que incluso hay un asesor que es boina verde, es decir, un tío condecorado no sé cuántas veces, que tiene un sentido de la defensa nacional pues muy arraigado. Es decir, Están repitiendo mucho una frase que lanzó el propio Trump, que es la de la búsqueda de la paz a través de la fuerza. Claro. Peace through strength. Sí. Que es pues una actualización del si vis pacem para bellum, ¿no? Que yo creo que es lo que va a impregnar toda su acción exterior. Mira, yo no me voy a ir a invadir Rusia, pero no me toques las narices. Claro. No, además, Donald Trump lo que tiene es, y sobre todo el entorno de él, y bueno, al menos 72 millones de votantes estadounidenses, lo que tienen es un conflicto particular con una parte de Europa. Es decir, es un conflicto particular, no lo tienen con los países del este. No lo tienen con Polonia, no lo tienen con Finlandia, no lo tienen con Suecia, no lo tienen realmente con el norte, centro Europa, norte. Lo tienen con una parte como pues las políticas básicamente representadas en la Unión Europea. Y Donald Trump no es que quiera entregar Europa al demonio. Lo que está es diciendo algo que es nuestra propia responsabilidad. Es decir, entender que los tiempos han cambiado, que la situación no solo política y económica, sino digamos en el tiempo, en el espacio-tiempo, es distinta y que Europa tiene que valerse por sí misma, sino que no podemos seguir pensando que nosotros podemos gastar en estados de bienestar estupendos y seguir endeudándonos, pero no pagar un puñetero soldado. Eso es lo que le está diciendo, cosa que han entendido perfectamente los vecinos de Rusia. Y sobre todo que Trump considera que el que Europa resulta que no pague un solo soldado y lo confíe todo a la defensa o la disuasión americana, pero luego encima se permita el lujo de insultar a Estados Unidos, dice, pues mire, va a ser que no. Que luego se encuentre con, por ejemplo, con los sucesivos, bueno, sobre todo con Macron, ¿no? Yo creo que algún que otro presidente de la República que cree que todavía Francia es algo, y cuando Francia es un país con unos problemas enormes, con una deuda y con un gasto estatal y con unos problemas internos brutales, sí. Es decir, como si Francia pudiera desafiar a Estados Unidos porque está en la Unión Europea o porque es Francia. Es absolutamente ridículo. Entonces, lo que creo que espero que lo tenga bastante sensatez, y yo espero que sea así, Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, pero yo lo que espero sobre todo es que la sensatez empiece a imperar en Europa, porque lo que consigue la victoria de Donald Trump, nos gusta o no, es ponernos frente a nuestras propias limitaciones y decisiones, que son nuestras. Voy a poner un ejemplo. Aquí todo el mundo se mete con Donald Trump e incluso de los progres han hecho unas críticas como si estuviéramos en 2016, repitiendo lo mismo que entonces. Sí. Bueno, pues de la dana, o sea, de la gota fría, de los desastres, de la inoperancia, del no hacer obras hidráulicas, de la dejadez, del gasto y de la sinvergonzonería, de la corrupción, del mal funcionamiento de las administraciones, de su decrepitud. Es decir, de la deuda que tenemos en la cuestión del plan de la cuestión de jubilaciones. Es decir, todos los gravísimos problemas de España no tiene ninguna responsabilidad nadie más que nosotros. Y cuando hablamos de esto, miramos a Alemania y podemos decir exactamente lo mismo. Que Alemania haya perdido un 15% de su industria en tiempo récord y que ahora vaya a empezar a tener unas olas de despidos, como no habían visto, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, no es un problema norteamericano. No es un problema de Donald Trump, ni lo va a ser de Donald Trump. Es un problema de los gobiernos, sucesivos gobiernos alemanes, y ahora mismo de Scholz, que es un tipo que ha constituido un gobierno entre socialdemócratas y verdes que sigue empeñado en llevar el país hacia, digamos, el desguace. La polémica reciente en la que el ministro de Finanzas, un liberal, Linden, les ha retratado. Linden les han convocado para un plan, digamos, de emergencia de lo que hay que hacer para que Alemania afronte la crisis que tiene, monumental,
y este hombre ha ido a las sucesivas reuniones, ha visto que era un camelo en lo que iban a seguir R con la emergencia climática, con las restricciones y apostando por acabar con la industria del automóvil alemana, y el señor a la segunda reunión ha dicho no, yo voy a publicar el informe de mis propuestas, lo voy a filtrar para que todo el mundo sepa lo que ocurre en el país y lo que hay que hacer. Claro, le han echado del gobierno inmediatamente, claro. Pero lo ha dicho, los alemanes ya saben lo que ocurre, al menos ya no les puede decir, nos engañaron. No, aquí lo y esto no, y nada de esto es culpa, tiene que ver con Estados Unidos, indirectamente, cualquier relación internacional, pero todo el destino de Europa se está fraguando por nuestras propias decisiones y elecciones. Nosotros nos gobierna Pedro Sánchez porque lo elegimos nosotros. Y en Estados Unidos tendrán de presidente a Donald Trump porque lo han elegido con un 50% de los votos, más del 50% de los votos, frente al 48% de Kamala Harris. En la primera legislatura de Donald Trump, yo recuerdo de estar viendo los datos de las encuestas, lo que decían. Hay ciertas encuestas que hay que mirar, que son las que preguntan sobre cuál es la satisfacción con tu vida, cómo ves al país, etcétera, y estaban como nunca. Pero como nunca, que había que volver a los años 50 o cosas así para encontrarse ese estado de ánimo, ¿no? Sí, ese estado de ánimo, ¿no? Eso antes de la pandemia. La pandemia arruinó todo y realmente arruinó en parte la reelección del propio Donald Trump. Donald Trump es el único presidente, junto con Grover Cleveland, que va a tener 2 legislaturas no consecutivas. Y me da la sensación de que lo que va a tener Donald Trump, que es una cosa extraordinaria, es 2 primeras legislaturas. Porque las segundas legislaturas hay de todo. A Ronald Reagan le fue bastante bien, pero suelen acabar de una forma un poco... Sí. Fíjate, Obama acabó. Sí. No, y descafeinadas, pues está retirando. Descafeinadas, sí. Y sin embargo, entre cómo es la personalidad de Donald Trump, que también es un elemento muy importante obviamente en esto, y luego el hecho de que no sean consecutivas, yo creo que va a tener 2 primeras presidencias. Y si me permites, hay un factor que sí me preocupa de Donald Trump, y es que le veo que ha envejecido bastante. Es decir, el tiempo no pasa en balde. 2016 a hoy han pasado 8 años, y digo, no porque él no esté bien, sino porque el nivel de estrés que ha soportado y está soportando en su edad, yo creo que empieza a rato se puede como un poco notar. Es decir, es una de las incógnitas de cara a los 4 años que vienen, es si ese deterioro que yo he percibido, no es que sea un deterioro como el de Biden, ni mucho menos, pero lógicamente este hombre ya tiene una edad y sobre todo tiene un nivel de estrés. Pues para estar deteriorado aguantó un podcast de 3 horas sin guión con Joe Rogan. No, y su equipo es muy joven. Pero bueno, lo añado como una cosa de prevención que hay que tener. Sí. ¿Vosotros visteis la entrevista o parte de la entrevista de Joe Rogan? ¿O visteis, por ejemplo, el discurso de victoria de Donald Trump? Yo sinceramente le veo casi mejor en el sentido... Más atemperado. Está más atemperado y yo creo que eso es algo que le favorece. Yo creo que es consciente de que él ya tiene una edad, es una oportunidad, que ser presidente de los Estados Unidos es algo que no llega a cualquiera. Sí. Él lo fue, acabó como acabó, ha conseguido volver, y yo creo que tiene una conciencia, espero que tenga una conciencia clarísima de que, de que es una oportunidad única para él en su vida, de dejar de hacer una buena presidencia y que se le recuerde, se le resarza, porque ha gobernado el país, lo ha llevado al mejor donde estaba. Hablabas, Javier, antes de la influencia, o sea, de cómo se ve Estados Unidos desde Europa y de las diferencias, etcétera. Y hay un tipo que se llama Konstantin Kissing, que tiene un discurso en Oxford, en la Oxford Union, antológico, destruyendo el wokismo, destruyéndolo. Sí, recuerdo ese discurso, magnífico. Sí, pues este tipo ha publicado unas 10 razones por las cuales no lo viste venir, y es una lista que ha hecho para sus amigos no americanos, que es muy, muy interesante, ¿no? Mirad qué 10 puntos. 1, que explican las razones de la victoria de Trump, que es lo que no vieron venir
los de fuera, ¿no? Los americanos, los estadounidenses, aman su país y quieren que sea el mejor del mundo. Y dice, además les gusta ganar y cualquier líder que apele a eso tiene una ventaja automática. Y Trump es Make America Great Again, ¿de acuerdo? 2. A diferencia de los europeos, los americanos no han aceptado el managed decline, es decir, el declive gestionado. Dice, ellos no tienen, aquí no tenemos lo del net zero, lo del cero emisiones no ha llegado y aquí la gente entiende que necesitas energía buena, barata y abundante para progresar. 3. Los precios de los bienes básicos se han disparado en Estados Unidos y dice, y la diferencia entre la percepción y la medición estadística es brutal para el americano medio. Que al americano medio le puedes decir, oiga, según las estadísticas de... Que va muy bien la economía en lo macro, acompáñame sí, pero ahora a Costco, a ver si... Sí, tal, ¿no? Y luego, 4. punto, a diferencia de ti, los americanos no creen en el socialismo, creen en la meritocracia. Y dice... También dice, no, ellos no, they don't resent success, they celebrate it. No ven con malos ojos el éxito, no tienen resentimiento hacia los exitosos, sino que lo celebran, ¿no? Lo celebran. Y en esto me he acordado una frase antológica de Pedro Esbarz, el español, el filósofo, bueno, el liberal, señero español, Pedro Esbarz, que decía... Yo es que no odio a los ricos porque no tengo un problema con la envidia. Si yo lo que quiero es que no haya pobres, que es la gran diferencia entre estos y las Irene Montero de la vida, ¿no? 5. Los americanos son el pueblo más pro inmigración del mundo. Y dice, read that again. Léalo otra vez. Dice, de verdad, léelo otra vez. Son los americanos, dice, les encantan las historias de los inmigrantes exitosos. Y dicen, lo que quieren son más inmigrantes talentosos que vayan a América. Dicen, lo que no quieren es que llegue a su país la gente de manera ilegal. Dice, ellos creen, they believe in having a border. Ellos creen en tener una frontera, ¿no? 6. Los americanos son sensibles a la cuestión racial y son muy conscientes del pasado imperfecto de su país. Atención, ¿eh? Lo que ellos rechazan, sin embargo, es la idea de que para reparar errores del pasado tienes que cometer errores en el presente. Y dice, el DEI, la política hubo por sí. ¿Cómo es esto? Diversity, equality y inclusion. Inclusion, diversidad e igualdad, dice, es racista. Esas políticas son racistas y por eso las rechazan los americanos. Esto que hace cortocircuitar tantos cerebros, que diría el otro, ¿no? 7. punto, los americanos son la nación más filosemita de la Tierra. Dice, el 7 de octubre y las reacciones pro-jamasistas de la izquierda, de verdad que los dejaron estupefactos. Y dice, y eso lo han tenido muy en cuenta. 8. Los norteamericanos son gente extremadamente práctica y les importa mucho más que las cosas funcionen que lo que digas, ¿no? Dice, por eso nosotros, y habla de Europa, tenemos escritores e intelectuales extraordinarios, pero ellos lo que tienen son grandes ingenieros, inventores y hombres de negocios. Dice, por eso, y aquí da una clave, por eso les importa menos lo que diga Trump cuando se pone en modo bocazas y valoran mucho más lo que hace Trump sin hacer despliegues de hojas de cálculo y cosas de estas. Sabían que con Trump el dinerito, el contante y sonante, les llegaba. No son tan hipócritas como aquí en Europa, que nos preocupan mucho las maneras y luego en el fondo, aunque se hagan barbaridades, no nos preocupan. Y luego, punto 9, los americanos son gente profundamente optimista, y esta es muy buena. Sí. Y eso de que muy europeo de regodearnos en las miserias y la tragedia y lo malos que somos, como que no les dice, chico, no me cuentes tú, joder, no me... Estás enfermo. No me hundas, coño. Y 10, América es un país cuya historia fundacional es una resistencia a las extraditaciones del Estado o del gobierno. Claro. ¡Pum! Claro, efectivamente. Y de repente les ha llegado la tiranía woke que les dice ya cualquier cosa. De cómo tienes que pensar, cómo tienes que comer, con quién te tienes que relacionar, solo si es sí. Tiene usted que presentarse con un notario en el lecho conyugal a ver si se puede ese día obrar o no. O que tu hija en el colegio está entrando en un baño en el que aparece un señor con barba, barbudo, con barriga, porque dice que se percibe como ha dicho don Luis esta mañana. Tres comentarios a lo que, bueno, me parece extraordinario lo que acabas de compartir con nosotros. Primero,
Un momento. Disculpe. Pausa publicitaria y ahora le Venga, devuelvo vamos. la palabra. Don José Carlos, que le había quitado la palabra. Sí, quería hacer tres comentarios a lo que ha compartido Mario. Primero, esta frase demoledora del año, creo que es 92, me acuerdo de la autora, que dice que lo personal es político. Sí. Lo personal es político. Cuando lo personal es político, la política llega a la persona, que es justo lo que estaba comentando don Mario, ¿no? Luego, inmigrantes talentosos. Hombre, hemos hablado antes de los nombramientos. Hay un par de inmigrantes talentosos que van a llevar la política de racionalización del Estado del gobierno federal, como son Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Que en fin, no son ciudadanos... Bueno, Ramaswamy sí nació porque él es hijo de... Porque por eso ha Sí, aspirado a la candidatura. Sí, claro. Él fue. Sí, porque no basta ser nacional, tienes que haber nacido. Nacido, ¿no? sí. Por eso Schwarzenegger no pudo presentarse. Exacto. Y luego, todo el sentido de estos 10 puntos que has compartido con nosotros es hacernos ver a los tontos europeos que no entendemos, los europeos no entienden los españoles especialmente no entienden los Estados Unidos. Me he acordado del programa especial que hizo Televisión Española y Javier Fortes en Televisión Española sobre las elecciones, ¿no? Hizo 4 mesas, 4 periodistas, cada uno de ellos, 16 periodistas y todos entusiastas de Kamala Harris. Con lo cual, dices tú, bueno, de verdad, 16 de los 16 no había uno que fuera neutral o incluso, ¿por qué no?, partidario de... Porque además es que estás robando a la audiencia la oportunidad de explicarle precisamente esto. ¿Por qué ha ganado Donald Trump? Por supuesto, ellos serán incapaces de entenderlo y de explicárselo a sí mismos, y no digo de explicárselo a la audiencia. Yo me gustaría añadir alguna consideración a ese hilo magnífico que ha retuiteado don Mario Noya, que son tres experiencias, bueno, 2 experiencias personales y una que cuenta Vicente Verdú en su Planeta Americano. Primero, con respecto al tema del dinero en Estados Unidos, cuenta Vicente Verdú una anécdota deliciosa, que van 3 niños en Halloween con una manzana de estas bañada en caramelo, vendiéndolas por casas, y entonces llegan a una casa, la señora sale y dice, ¿cuánto vale? Dice, pues $1.50 la manzana. Y dice, bueno, pues dadme cada uno de vosotros 3, dadme una. Bueno, pues son $4.50. Y saca la señora un billete de $5 y los niños no tenían el cambio, ¿no? Entonces la señora les hace firmar un vale que le deben 50 céntimos. Y entonces dice Vicente Verdú, con mucha razón, fíjense que no es cuestión de roñosería, porque les está dando $1.50 por cada manzana, que no vale, que vale muchísimo menos la manzana. La señora está generosamente dando dinero a los niños. Pero ojo, un trato es un trato y las cosas valen lo que valen. Y si es 1.50 y yo te doy $5, son 3 manzanas y sobran 50 céntimos, me debes los 50 céntimos. No es cuestión de roñosería, es cuestión de respeto a los acuerdos. Eso dice muchísimo de la mentalidad americana. De la mentalidad americana no woke, por supuesto. Segunda cosa que yo vi en Estados Unidos, esa la vi yo personalmente y me llamó enormemente la atención en su día, hablando de cómo los americanos admiran el éxito, ¿no? Había allí, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero había allí en la época en que yo estuve, estoy hablando año 1900, finales de los 80, o sea, hablamos de hace casi 40 años. Había allí una macrocadena de productos informáticos. Y entonces yo comenté allí con un americano, ojo, estos tíos, la verdad, o sea, están ahora en todas partes, se lo ha montado estupendamente dice, sí, esta es la 4ª empresa que creó. Las 3 veces anteriores quebró, unas quiebras de estas brutales. Dice, pero a la 4ª le ha salido y ha creado aquí un emporio. Fíjense en lo que dice eso. Los americanos admiran el éxito, pero no fijándose como tendemos a hacer aquí en Europa en el resultado final. No. Los americanos son conscientes de que el éxito es
en buena medida fruto de intentarlo y de trabajárselo y de tal. Y del fracaso de la fracaso. Exacto, y por tanto, como consecuencia, porque admiran el éxito y saben todo el trabajo que hay detrás, no desprecian el fracaso. Eso es muy importante. De hecho, lo valoran. Eso se habla en The Startup Nation, el libro que habla sobre el milagro del empuje israelí en cuestiones de tecnología, que te dicen que en Israel, y pasa en Estados Unidos, cuando tú vas a entrevista de trabajo te preguntan, oye, ¿en cuántos proyectos? Y entonces ellos dicen, pues estuve en una y nada, se fue, no sé qué. En España tiendes a ocultar tus experiencias negativas porque dices, se van a reír de mí. Y además lo peor es que se van a reír de ti. Mientras que ellos lo que quieren es que vean cuánto si has aprendido que lo has intentado, que has metido la pata y que has aprendido de ello, ¿no? Porque y luego la tercera cosa que yo recuerdo de Estados Unidos, que me impactó muchísimo cuando estuve allí, era cómo yo estaba en una empresa pues de tamaño mediano, ¿no? Entonces a mí me maravillaba cómo cualquier persona llamaba al presidente o al vicepresidente de la empresa y le llamaba a su número telefónico y te cogía, no pasaba por una secretaria de mira a ver si se puede poner, no, ahí te coge el vicepresidente de la empresa sin ningún problema. ¿Por qué? Porque todos dan por sentado que tú no vas a hacer perder tiempo a la gente. Si le llamas es porque tienes algo que decirle. Se lo dices en 30 segundos, él te contesta en 12 y a tomar por saco. Si hay algo Luis, que hacer. Esa es mi experiencia también. Yo estuve viviendo 1 año y medio en Nueva York y yo recuerdo que me fui a Pearson, a buscar alguna forma de colaboración con algún medio de comunicación, quizá People, quizá otro, tal. Al final estuve colaborando con un par de medios allí en los Estados Unidos, pero ahí todo el mundo te atiende. Y es una cosa que aquí, en cuanto cualquier persona tiene un mínimo tal... Ya tiene chofer, secretaria... No coge a nadie. Y además mantiene una distancia. Es la forma incluso en la que dan las conferencias. Es decir, la cercanía que hay de los conferenciantes. Por más que sean hiperilustres y cómo son accesibles. Y aquí, a veces, no digo las conferencias más reducidas en las que solemos asistir, sino esas grandes conferencias en las que de repente los conferenciantes son egregios y tal, y mantienen una distancia como que no puedes ir a interpelarles un descanso. Allí no. Ahí es al revés. Allí no, es decir, la cercanía es absoluta. Y les planteas algo y tienen un genuino interés por lo que estás diciendo. Yo creo que le he citado alguna vez en alguno de tus programas desacomplejados, don Luis. Hay una historia que yo vi una vez en la televisión que es muy significativa de lo que es Estados Unidos, y los que han estado gobernando durante mucho tiempo han intentado que deje de ser. Por eso ha habido esta reacción visceral americana. Como sabéis, a lo mejor no hace falta que lo sepa porque, claro, no vivimos allí. En Estados Unidos hay un convenio migratorio con Cuba que es el cubano que llegue, el que consiga llegar al territorio americano, disfruta de los beneficios que tiene. Además tiene un acuerdo especial de acogida de cubanos y tal, ¿no? Pero si los interceptan en el mar, los devuelven a Cuba, ¿vale? Entonces, en la Florida estaba llegando una patera, una balsa de cubanos, y pasó toda la Cuba de Florida, estaba en la playa ahí animando, vamos chicos, no sé qué, animándolos a que llegaran, incluso metiéndose en el mar para ayudarlos, etcétera, ¿no? Tocan tierra y uno de los cubanos que están recibiendo a sus compatriotas dice, bienvenidos chicos, ya están aquí, estamos en Estados Unidos. Y a los 2 minutos le dice, esto es Estados Unidos, aquí hay que ponerse a trabajar, aquí papá Estado no te va a ayudar. En la playa el tío aún estaba mojado, estaba empapado, y ya le estaba diciendo, sí, yo te voy a ayudar, pero te la tienes que sacar adelante, ¿no? Y en este mismo sentido, para que veáis que no es solo un espíritu del cubaneo, yo recuerdo un libro delicioso que es del hijo de Isaac Bashevis Singer. Isaac Bashevis Singer es uno de mis autores, de los autores que más me gustan. Y su hijo, Isaac Bashevis Singer, era un autor judío que se instaló en Estados Unidos y se convirtió en uno de los grandes autores americanos del siglo XX. De hecho, fue premio Nobel, no sé si en el 70, no me acuerdo cuándo fue, en el 78 creo. Y su hijo fue a Israel. Su hijo, con su madre comunista, fueron a Israel y además participaron en el movimiento de los kibutzim y demás, ¿no? Estaban en los kibutz, en las comunidades agrícolas socialistas y tal, ¿no? Viviendo el socialismo. Y
de repente, pues va a hacer una visita el hijo al padre, Estados Unidos, ya siendo mayor, en los años 70. Y está allí y ve que su padre le cicatea el dinero, cualquier cosa. Y entonces se queda estupefacto y dice, ¿será gorrón este tío que está forrado y me tiene aquí muerto de hambre? Y lo que estaba buscando Masevi Singer es que se buscara un trabajo. Estaba de visita. Estaba de visita, no se estaba quedando a vivir, estaba de visita y estaba haciendo todo lo posible porque su hijo encontrara un trabajo. Y cuando encontró el trabajo, empezó a suavizarse la relación. Y el hijo valoró lo que estaba haciendo el padre por él, que era también muy atendible, ¿no? Ese libro, por cierto, es delicioso porque estando allí, es que ahora ya no sé si es en la guerra de Yom Kippur o en la guerra de los 6 días, de repente Israel vive un episodio crítico y el hijo se vuelve a luchar por su país. Y el padre, Isaac Bashevis Singer, está comido por el miedo y por la angustia. Es el judío de la diáspora frente al judío israelí. Y hay un choque de caracteres y de personalidades absolutamente alucinante. Como el hijo, además, vuelve al riesgo, pero considera que su vida es esa y que el pueblo judío vive la famosa frase, el Am Israel Hay, tiene que tener traducción en que tienes que tomar las armas y defender al pueblo judío, y el otro confiando en que a ver si hay alguien que nos saca las castañas del fuego o a ver si esto se calma, o yo voy a refugiarme en mi torre de marfil literaria y tal, ¿no? El libro es precioso, ya vendrá alguien que nos defienda, ¿no? Eso es. Es muy europeo. En Israel la mentalidad hay una mentalidad que es el nunca más, pero el nunca más no es solo Auschwitz, sino nunca más en vuestras manos. En vuestras manos la de quien sea, incluso de sus mayores amigos. Y se ha vuelto a ver. Israel secuestró a Eichmann en Argentina pese a lo que le decían sus aliados. Israel bombardeó Sirak en Irak pese a lo que decían sus aliados. Israel bombardeó Siria en 2007 para destrozar su reactor nuclear pese a lo que decían sus aliados. Y lo ha vuelto a hacer. Con Irán, encima, esto, a ver si un día conocemos qué ha pasado. Porque hubo filtración americana a Irán de los planes de ataque Israel. ¿En serio? Sí, claro. Y entonces Israel dijo, vale, pues vale, ya sé lo que me habéis hecho. Pues a partir de ahora os vais a enterar, no vais a enterar por la nada. prensa. Sí. No por la prensa, porque nunca van a llegar a ese punto, pero sí que les va a decir que voy. Y en la última campaña que ha aniquilado las defensas antiaéreas iraníes, Israel dijo que voy. Y lo único que dijo Estados Unidos es, vale, no toques las instalaciones petrolíferas ni las instalaciones nucleares. Israel, por el momento, le ha dicho a Estados Unidos, vale, pues muy bien, entonces lo que voy a hacer es dejarlos inermes y si vuelven a hacer un ataque como el que he sufrido en octubre, me los cargo a todos. Y además les ha mandado el mensaje a los ayatolás de que sabemos hasta dónde hacéis pis. ¿Qué es lo que ha pasado con Hezbollah? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con Hezbollah? Efectivamente. Que sabían exactamente en qué momento estaban y dónde estaban y decidieron hacer la operación cuando sabían que podían aniquilar a la mayor parte del Estado Mayor de Hezbollah. Es una mentalidad que en Europa, pues claro, es decir, hay gente que dice, no, es que la guerra de Ucrania no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, fíjate tú la mentalidad que existe en los países fronterizos. Habla con ellos. Es decir, con la gente de allí, habla con los países que están ahora colindando con Rusia. Sí, una mentalidad completamente, radicalmente distinta. Es decir, no solo por una percepción del peligro del momento, porque ellos están al lado, tienen ese espíritu de frontera, ¿no? Sino por la experiencia precedente de la historia. Fijaos que Ucrania es muy israelí en eso. Los ucranianos están diciendo, yo lo que quiero es que me dejéis defenderme, no os voy a pedir soldados. Yo lo que voy a pedir es... oye, ¿me permitís? Y luego, con las armas que me dais, ¿me dejáis ganar la guerra o no me dejáis ganar la guerra? Es una mentalidad muy de... O como la administración de Biden, ¿no? De que aprobaba créditos para la compra de armas y luego no les daba salida.
Es que eso la gente no lo sabe. Es decir, Claro. Es que Trump es un peligro porque tal. Bueno, sí, Bueno, vamos a verlo. Yo estoy muy es que, atento a Javier, este tema porque yo soy muy pro-ucraniano, es decir, radicalmente. Es Bueno, decir, y el secretario, irracionalmente. y el ¿no? secretario de Defensa, de de Trump es muy pro-ucraniano. Entonces, es decir, yo lo que voy a ver, lo que hay que decir es toda la historia. Es decir, muy peligroso que gane Trump, pero vosotros estabais en la administración haciendo que aprobabais créditos y luego cuando llegaba el momento de liberar esos créditos para que estos señores pudieran comprar munición y poder defenderse, resulta que cerrabais el grifo. Es que esta es una clave, Javier, que no se entiende y no se ha explicado fuera de Estados Unidos. La salvaje corrupción que ha habido en Estados Unidos con los proyectos de construcción nacional, con el nation building famoso, en países en conflicto o sujetos a catástrofes naturales como Haití y con el armamento. Pues los republicanos han dicho, oye, tío, que estáis robando a manos llenas. Y veremos a ver cómo acaba la familia Biden. Biden está muy contento, no sé si la vivís de la Casa Blanca, que le falta ponerse la camiseta, tatuarse el MAGA en el pecho del asco que ha cogido a Kamala Harris. No. Pero ojo, porque estos pueden acabar muy mal, porque tienen muy fea la cuestión de la corrupción. Sí, del trinque. Pues mire, yo estoy seguro de que no van a acabar mal y que precisamente la transición va a ser ordenada. Eso, ¿no? Porque Biden ha pactado con Trump. Yo no hago nada que te pueda entorpecer tu llegada al poder, pero a cambio garantízame inmunidad. Estoy absolutamente seguro de que han llegado a un pacto. A él a lo mejor, y mira, además por edad y todo, se podría, pero es que lo del hijo es tan salvaje, que veremos a ver si puedes, de hecho. O sea, es que va a tener Biden se conformará con que Trump no llegue con ansias de venganza a excitar la cacería contra el hijo. Entonces, vamos convencido. Bueno, pero por más que Trump, es que es Estados Unidos, es que esto hay que recordarlo, por más que en las altas esferas que importa puedan llegar a acuerdos, esto no es como en España, que aquí llegan a un acuerdo y te tapan todo. Allí un ciudadano cualquiera, un bufete de abogados, una acción civil, un periodista, el que sea, un testigo, en un momento dado te mete en la cárcel. Y da igual que seas quien seas. Eso todavía ocurre allí. Aquí vamos a ver si es posible, porque eso es otra cuestión muy importante con el tema de nuestro presidente del gobierno. Bueno, ¿dónde cayó realmente el muro de Berlín? Pues les invitamos a descubrirlo en Conversaciones sobre Europa, un evento que se celebrará el 15 de noviembre a las 7:30 en el espacio Jorge Juan de Madrid, que está en la calle Jorge Juan 137, a la altura de la Casa de la Moneda, en el Metro O'Donnell. El evento está organizado por el eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, y patrocinado por el grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo. Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted, voz de los oyentes? Voz un poco afónica. La verdad es que hoy justo la voz regular. Sí. Pero lo que traigo es la tableta de chocolate Matías López, que sabe usted, don Luis, que a lo largo de estos meses lo que hacemos es preguntarle a la audiencia soberana en el chat de YouTube quién se merece esta tableta de chocolate negro 100% puro de Venezuela. Saben que es una edición limitada de chocolates Matías López. Hay 2.000 tabletas, esta es la tableta número 51. Y además es una oportunidad excelente que me brindan los oyentes para quedar mal con dos contertulios y que se lo lleven solamente uno. Esto, la verdad es que me ponen en un compromiso. Diga el vencedor en Acerí. No, eso es solo Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez o Gonzalo Sánchez, que es el que da las ideas, porque tenemos un compañero en la redacción que dice, bueno, pues ahora se va a decir en Nacerí, mañana en Élfico, que yo no sé si... ¿En Élfico va mañana? Pues no sé si mañana o pasado, pero yo creo que Haddock Media ha puesto a este infiltrado para boicotear desde dentro nuestro equipo. No, pues tiene gracia, porque eso seguramente sobre todo enriquece. Tiene gracia si no lo haces, si no tienes que hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso a Gonzalo Sánchez le agradecemos, por supuesto, su participación en este programa. Voy con quien se lleva este premio de Matías López. Ya saben que la web es www.chocolatesmatiaslopez.es. Ahí pueden ver todos los productos que tienen disponible. La audiencia ha dicho que se lo gana Mario Noya. Pero lo cierto es que como se lo llevó la semana pasada, yo creo que... No, te lo llevaste tú. Bueno, es verdad, me lo acabé comiendo yo. Las cosas como son. En casa somos así, somos comunistas y al final todo es de todos. Pero el caso es que como la semana pasada se lo llevó a don Mario Noya, se lo voy a dejar a don Javier Venegas. No. Porque, sí. Y les voy a explicar por qué. Porque la otra
primera vez me dijo don Luis del Pino que eligiera, se lo di a Iván Vélez, gracias a ponerme en un compromiso, quedé mal con don Javier Venegas y me comprometí a darle la tableta de chocolate cuando pudiera yo hacer esta maniobra. ¿Ha visto como ha dicho? Me parece muy bien, José Carlos. Claro, no le ha gustado mucho. Totalmente convencido. Yo creo que la siguiente es totalmente merecido. La siguiente, cuando venga José Carlos Rodríguez, por favor, voten por José Carlos Rodríguez, porque si no me volverán a poner en un compromiso. Si no, tendrías que hacer una lista de correos como nosotros. Sí, ¿no? sí. ¿Y la tableta? ¿Cómo se la diste? Exacto. No, es que efectivamente. Los cohechos. La lista de cohechos. Hubo un cruce de correos electrónicos entre Javier Venegas y yo y le dije, me comprometo a hacer lo posible. Hablando de cohechos, noticia que retuitea ahora Daniel Lacalle y que viene en El Mundo. El gobierno cargará en la factura de la luz de los consumidores el coste de los destrozos de la DANA en las redes eléctricas. O sea, no pagamos suficientes impuestos. Pero nosotros no hemos dicho eso de que si quiere el gobierno ayudas que nos lo pida, ¿no? Eso es. Nos lo impone tal cual. Sí. Bueno, comentarios de los oyentes, respuestas a la Twitter encuesta. La pregunta era, ¿cree usted que Sánchez aplazó su vuelta de la cumbre del clima que estaba en Azerbaiyán, ya lo saben ustedes, en Bakú, para no arropar a Begoña Gómez en su comparecencia en la Asamblea de Madrid? Damos 3 opciones, la primera sí, la segunda no, la tercera no lo sé. ¿Qué opinan ustedes, queridos contertulios? Yo creo que retrasó su vuelta de Bakú para no acompañar a su mujer a la comparecencia. Yo creo que sí. Plenamente conscientes. Yo creo que sí. Oficial y caballero. No puede ser un despiste eso, ¿no? De ninguna manera. Pues fíjese, el 79% de los encuestados considera que sí. Ese es el resultado que tenemos en Twitter. Hay un 8% que dice que no. Y hay un 13% muy honesto que dice que no lo sabe. Que No sé, yo siempre soy partidario. Yo también. Yo mis respetos a los del no lo sé. Sí, desde luego. Claro. No, pero ya, o sea, en estas, que es que has entrado, has dicho, mira, voy a votar, no lo sé. Es verdad. ¿Entiendes? Así que Esto es como Séneca, pero sin dárselas de chulo, porque Séneca solo sé que no sé nada, eso es una chulería. Esto votar, no lo sé. Voy con comentarios de Twitter. Olga Villar dice que su presencia habría puesto más foco en el tema de Begoña en un momento en el que está algo por detrás de otros temas más urgentes de resolver para los ciudadanos. Está muy bien tirado. Francisco Table dice que no le era necesario volver, ya lleva bastantes pelotas a su alrededor. En la comunidad de YouTube de Radio Libertad, V. Tebal Rod dice que seguro que si en el no hubiéramos apostillado porque está muy enamorado de su mujer, ganaría de calle esa opción, ya lo saben ustedes. Y en el chat de YouTube, que está bastante animado hoy, Ángeles del Amo dice que cree que nos equivocamos con el matrimonio. Yo no sé si monta más Begoña o monta más Pedro Sánchez, o montan los dos igual, pero estoy segurísima que es una táctica de ambos Ceausescu. Y María del Carmen Zabaleta es muy crítica con el caso Begoña Gómez, dice que es una mentira de currículum que expone la imputada, que está fabricado por su amado marido para colocarla, y que es el caso de otra enchufada por ser mujer de... Pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias, don Javier Venegas, gracias, don José Carlos Rodríguez, gracias, gracias, don Luis. Mario Noya, y ponemos punto final a la tertulia pues con don Paco Linares, que hoy quiere transmitir un agradecimiento. Bueno, ayer don Paco me radiaba desde Málaga todo el follón con la Dana allí, tremendo lo que ha pasado en Málaga y en otros puntos con esta segunda Dana que hemos vivido. Bueno, buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. El Evangelio de ayer habló del agradecimiento. Hasta no hace mucho tiempo, un leproso era una persona cuyo cuerpo y rostro creaban tal repugnancia que obligaba a los que sufrían esta enfermedad a vivir apartados de la sociedad. Porque además de la repulsa física, también se creía que la lepra era una enfermedad altamente contagiosa. En este punto me aclaran unos médicos que la lepra no es tan contagiosa como mucha gente cree. Y como decía, hoy hablo del agradecimiento. 11 leprosos se acercaron a Jesús. Solo con tocarlo con fe se curaron y se marcharon. Después de un tiempo, uno de los sanados por el Señor volvió a Jesús y le dijo: he vuelto solo para darte las gracias. Entonces Jesús le preguntó: ¿y los otros 10? ¿Dónde están? Siempre han existido personas extraordinarias, como el sacerdote belga Damián, conocido como el padre Damián, que entregó 16 años de su vida a cuidar leprosos en la isla de Molokai.
hasta que murió el 15 de abril de 1889. Está enterrado en la iglesia de los Sagrados Corazones en Lovaina. Acordándome de él, siento agradecimiento y quiero dar las gracias a muchas personas, como al alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, por la limpieza del alcantarillado, de los cauces y obras diversas que han evitado muchas catástrofes. Precisamente ayer, pensando en la generosidad del padre Damián, subrayo las gracias como cada día a don Luis del Pino por presentarme, a los voluntarios de España, a don Santiago Bascal por darnos esperanzas, a don Antonio Regalado, no sigo, y a usted, sí, a usted también por escucharme. Mañana más y mejor, punto final.